Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, Me llamo William Ayala, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Hago parte del grupo uno, que es la primera aproximación de los derechos fundamentales y siguiente. Yo les voy a hablar de un poco sobre la aproximación lingüística de estos derechos fundamentales, o sea, cómo empieza esto desde su terminología como tal. Por- para pri- Primero que todo tenemos que saber qué son los derechos humanos y todo tiene que tener en su sentido terminológico, o sea, es algo así como en los temas de cuál es su significado. Pues claramente que es lo que corresponde más que todo al derecho, al Estado. También influye mucho en las personas, porque son los derechos humanos, son los derechos de uno. Estos derechos nacen prácticamente en las revoluciones del siglo XVIII, en la Revolución Francesa y también, como decimos, y estos suscitan más que todo, tienen ideologías políticas. Ahorita vamos a mirar cómo es que estos derechos humanos que a cada uno corresponde, por qué eso, y por qué es la mejor manera de llamarlos derechos fundamentales y no derechos sociales o derechos eh, económicos. Bueno, o sea, ya más adelante se concretará de qué es lo que se está tratando. Por primero que todo, hay que ver que hay muchos derechos que están, primero que todo, los derechos naturales. Claramente esto tiene una terminología, esto viene desde el iusnaturalismo. Este iusnaturalismo que prácticamente lleva pues desde toda la vida, porque son los derechos que la gente tiene por naturaleza. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nosotros como tal somos, tenemos ese derecho a la vida por naturaleza. También hay otros derechos que nosotros tenemos por naturaleza. En fin, hay otros derechos que también abarcan esta terminología. También están los derechos morales, aunque la terminología sigue es diferente, aunque abarcan mismas ideas. Luego encontramos a los derechos públicos subjetivos. Es una cosa más modernizada, o sea, no es de siempre. Esto tiene como más ideas más liberales y menos conservadoras, claramente. Una cosa que hace que lleve más al progreso y que se suscite mejor. Tendremos que más decir que esto es más con un pensamiento positivista, o sea, es creado por el hombre, o sea, es propio de la creación del hombre que le da vida a estos derechos públicos subjetivos y más que todo están en el estado liberal, o sea, el liberalismo donde ocurre todos estos pensamientos, ilustración, bueno. Luego están también las libertades públicas. Las libertades públicas, más que todo, podrían referirse también muy parecido al término anterior y es más que todo también por el derecho positivo. Eh, Ahí claramente esto sale más que en unos derechos más que todo, de otra manera decirlo, es como más regionalístico. Y bueno, estos nacen más que todo, sí, nacen más que todo pues tienen mucha capacidad para expandirse y tienen más que todo un nacimiento en Europa, por ahí en esos lados de Francia, Alemania. Y estos reflejan más que todos los derechos civiles individuales, o sea, por ejemplo, un derecho civil individual, o sea, y no colectivo, como antes habíamos dicho, que sí. Esto más que todo es pertenece cierta también a la ideología liberalista. Esto es más difícil aplicarse en un socialismo porque no, como que no cuadran las libertades públicas, porque si vemos esto, el liberalismo es más como en la libertad individual y, y el socialismo ya es otra cosa, que son otros derechos diferentes y son a los grupales. Luego están también los derechos morales. Los derechos morales son aquellos que nacen en Inglaterra. Esto, más que todo, sí, estos nacen en Inglaterra y se van expandiendo pues a lo largo de Europa, pero no tienen tanto impacto. Estos derechos morales son muy considerados muy importantes en el common law,
Y pues tenemos a uno de los grandes exponentes que es Ronald Dworkin. En este libro, pues, en el semestre pasado había leído un libro, pues, como entre un debate que había tenido Ronald Dworkin con Herbert Lahart. Él no sabe explicar de cómo la moralidad es importantísimo en los derechos. Más que todo en esto es porque, como tal, Dworkin le da más privilegio a la moralidad que tengan las normas para evitar menos, para evitarse menos injusticias, lograr mejores cosas, lograr mejores soluciones, claramente, de un aspecto más del derecho natural, claramente, aunque no son la misma cosa, porque entre derechos naturales y derechos morales existe una terminología diferente, como se había dicho antes. Aunque así ocupan el mismo derecho, la misma, ¿cómo decirlo? La misma ideología, o sea, pero más porque todo esto, y estos derechos morales vienen de cada cultura. Por ejemplo, si yo tengo una cultura moral de decir que matar es malo, es porque yo tengo una buena cultura, pues, moral. Pues puede decir que mi moral te está diciendo que matar es malo, pero otros dirán, matar es bueno según depende. Esto también se genera muchos conflictos con esto, por eso es que es un poco más complicado de exponer que los derechos naturales. Sí, y además que todo, siempre hay algo importante, y es que los derechos morales van más que todo frente a la razón. O sea, son razonabilidad de los hombres porque son como esas enseñanzas que dejan nuestros padres, eso se transmite en cultura y más que todo en eso. Luego, pues, para finalizar este pequeño video, están los derechos propiamente fundamentales. O sea, ¿y por qué escogemos que como este es el término mejor para asignar a todos esta clase de derechos que había mencionado antes? Primero, porque no existe conflictos y no tienen como tal una ideología pegada como los derechos mencionados anteriormente. Por ejemplo, no podemos hablar de derechos de las libertades públicas con derechos morales porque no son lo mismo, porque esto están diferentemente entre naturalismo y positivismo. En cambio, los derechos fundamentales podemos aparcar toda esta información en un solo término y es más expansivo. Esta parte es de lo que explico por qué los derechos fundamentales es como la mejor definición que se le puede dar a los derechos que hemos venido conociendo a lo largo del tiempo, y abarca estas dimensiones que son la ius positivista y la ius naturalista. Buenas tardes. En este video vamos a dar inicio a las exposiciones que componen el segundo corte, el parcial del segundo corte. Y nosotros iniciaremos, dado que somos el grupo número 1, con la temática de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos públicos, subjetivos, derechos naturales, bueno, y todo lo que desencadena de ellos. Ok, bueno, empezamos con el concepto de derechos humanos. Mucha gente dice como los derechos humanos son derechos fundamentales. Y bueno, confundimos los términos de estos dos, pero pues sí tienen mucha relación, no obstante no son lo mismo. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables y universales. Esto quiere decir que nosotros no podemos renunciar a ellos, nosotros no podemos transferir nuestros derechos, y así como los tenemos en este país, los podemos tener en Francia o en Egipto o en India o, bueno, en todos los países, porque pues se entiende que son universales. Los derechos humanos han tenido que recorrer varias circunstancias importantes a lo largo de los años, y ellos se empiezan a tener sus inicios, a entenderse como derechos a partir de Ciro el Grande,
cuando él decide que todos los esclavos merecen ser libres, merecen tener pues el derecho de la libertad. Y no solo eso, sino ya empezamos a ver los derechos eh, de primer grado como la libre elección al culto. ¿Sí? Nosotros ya entendemos que la vida aquí tiene que ser una prioridad, y no solo la vida, sino como la autonomía de nosotros de tomar decisiones, algo que era muy marcado la religión en su época, pues aquí tiene como, eh, aquí se empieza a generar el derecho de la libre elección a ella. Posterior a esto, Grecia, India y Roma se guían a partir de él y deciden que no a todo el mundo les gusta, pero ven el auge que este está teniendo y la naturalidad con la que la gente lo acepta. Así que bueno, como que empieza a tomar forma. De igual manera pasa en Inglaterra, o sea, a los reyes no les gusta, pero ven el auge que tiene, entonces pues deciden empezar a implementar ciertos derechos. Hasta que, bueno, concretamente vemos los derechos humanos en Estados Unidos cuando ellos tienen su independencia, cuando luchan por su independencia, cuando vemos la Revolución Francesa. No obstante, estos derechos se ven vulnerados en varias ocasiones. Ejemplo, llega Napoleón y no solo quiere subordinar a todos ante él, sino a que ellos, o sea, él tiene que manejar todo, y no solo Europa, sino prácticamente el mundo. Entonces, bueno, aquí vemos que los derechos humanos empiezan a quebrantarse, y posterior a esto llega un punto de quiebre muy grande, que son las dos guerras mundiales. Aquí los derechos humanos se ven realmente afectados. No fue sino hasta 1945 cuando el mundo, es posterior a estas guerras, tiene que de verdad poner un precedente y decir como, bueno, nosotros tenemos que generar ciertos tratados donde nos respetemos, porque pues realmente esto ya es, no tener derechos humanos es básicamente un desorden social natural, o sea, es que son derechos naturales que se generan del día a día y nosotros lo vivimos desde la casa. O sea, es algo que yo creería, mi opinión personal, que ya viene implementados en el ser y en las condiciones sociales en las que vivimos. Fue hasta 1948 cuando Eleanor Roosevelt decide tomar la voz, la iniciativa, una voz femenina que dice, veíamos muchos conceptos de derechos humanos, no sabíamos que de verdad concretamente cómo manejarlos, sino fue hasta que ella dijo como, bueno, vamos a generar, escuchándonos la voz de todos, y generar un solo acuerdo donde queden ya preestablecidos todos los derechos. Es aquí cuando en 1948 pues nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos fundamentales, no es exactamente pues lo mismo que los derechos humanos, aunque sí tienen mucha relación. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, en nuestro caso la Constitución de Colombia. Son estos derechos que pues como antes lo dije, universales, pero preestablecidos, o sea, están en nuestro, están por ley y no se pueden violar, no se pueden cambiar y deben prevalecer. O sea, de acá podemos nosotros desenglosar varios términos, como por ejemplo las libertades públicas, que entendemos como libertad. Libertad es la capacidad de elegir y de pensar por propia voluntad, por nosotros mismos. ¿Y qué son las libertades públicas? Pues son los derechos fundamentales de los ciudadanos que el Estado nos está que nos está reconociendo. Porque decimos que las libertades públicas pueden ser derechos de primer grado. Y es porque a finales del siglo XVIII la libertad empieza a tener, no un auge, pero sí una fuerza
donde nosotros tenemos la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de actuar, siempre y cuando nosotros tengamos un límite preestablecido y sepamos hasta dónde va mi libertad, porque tenemos que respetar la libertad de los otros. Entonces, o sea, se trata de derechos que pretende garantizar el Estado. Son derechos que nosotros podemos ver como naturales, porque en realidad nosotros lo vivimos desde casa. Lo que dice Eleanor Roosevelt decía era que los derechos humanos se crean en condiciones tan pequeñas, tan diminutas, que ni siquiera pueden estar en el mapa. Ella lo que quiere decir es que los derechos humanos parten desde nosotros mismos a la sociedad, y así en conjunto todos debemos actuar. Hoy en día, pues lastimosamente muchas veces los vemos violados o vulnerados. No obstante, pues para eso es que nosotros tenemos los derechos subjetivos, objetivos, donde vemos que bueno, o sea, aquí los derechos objetivos son los que la ley nos, nos dice como usted no puede robar, usted no puede hacer tal cosa o usted puede hacer tal cosa. Él lo deja, pues digamos, muy expresivo, y nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos a ellos y tenemos que cumplirlos. Y aquí es donde vienen los derechos subjetivos, que es la capacidad que tiene el ser humano para, para hacer valer esos derechos objetivos que el Estado nos está brindando. Entonces, así como para el Estado es una obligación darnos un estudio donde tengamos la capacidad digamos, surgir, para avanzar, pues nosotros mismos tenemos que hacer valer nuestro derecho de ir a estudiar. Nosotros vamos a una universidad, nosotros vamos a un colegio, y pues el Estado tiene que garantizarnos el hecho de que pues podamos ir hasta allá, pero solo con la voluntad de nosotros mismos de elegir tener ese derecho. El derecho natural es aquella corriente de orden filosófica jurídica que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. En relación a lo anterior, aunque el ser humano o el Estado, a través de su poder, compete para legislar, confiere leyes para ser cumplidas por todos los ciudadanos. Dichas leyes se encuentran sometidas a la no contradicción de esa norma o ley natural, ya que de ser así sería una ley injusta o sencillamente no podría aplicarse dicha ley. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre, fundados o determinados en la naturaleza humana, que estos son anteriores y superiores al derecho positivo. Es decir, que la vida humana, por ejemplo, así como la libertad, son derechos previos y anteriores a cualquier ley positiva, por lo cual dicho derecho positivo debe respetarnos y defendernos siempre por su contradicción de derechos fundamentales. Los derechos morales es un campo de derecho del derecho del autor. Incluyen dos aspectos específicos: el derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra, es decir, a negarse a la relación de modificarse o obras derivadas de la misma. El reconocimiento de los derechos morales apunta esencialmente a la idea de una supuesta conexión entre el autor y su obra, a la reputación del autor y al derecho inalienable de éste a disponer de la obra en términos de reconocimiento, así como la integridad. Dentro de estas medidas están: primero, reivindicar la paternidad de la obra, asociado a la misma su nombre u su pseudominio conocido. Segundo, oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin expreso y previo conocimiento. Tercero, mantener la obra inédita.
Cuarto, autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa previo conocimientos del editor o del sesionario si los hubiere. Las garantías individuales. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee simplemente por el hecho de haber nacido, sin importar la raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias religiosas o políticas. Estas garantías individuales poseen 5 características. Una, son universales para todos los hombres. 2, inalienables, no se puede cambiar, vender o quitar. 3, imprescriptibles, no se extinguen ni se pierden. Cuarto, irrenunciables, no puedes renunciar a ellas. Quinto, limitativas del poder del Estado, es decir, el Estado no tiene derecho sobre ellas. Para continuar, vamos a hablar de los reduccionismos en los derechos fundamentales. El análisis de los derechos debe hacerse desde 3 puntos de vista. El punto de vista ético, que habla de que los derechos son un camino para hacer posible la dignidad humana. El punto de vista jurídico, que nos habla de los derechos dentro del derecho positivo, y la incidencia social, que hace referencia a que es imprescindible hablar de los derechos desde los factores económicos, sociales y culturales. Los modelos reduccionistas son cualquier enfoque que se desprendan desde estos 3 puntos de vista. Hay 2 reduccionismos relevantes en la historia que han sido el reduccionismo justnaturalista y el reduccionismo positivista ideológico. También hay una aproximación excluyente que es el reduccionismo sociologista, pero esta es una reducción que no tiene en cuenta las connotaciones éticas y jurídicas de los derechos. Hablemos del reduccionismo justnaturalista, que nos dice que no basta simplemente con abarcar el término de reduccionismo justnaturalista, ya que de él se desprenden 3 modelos. Son el reduccionismo justnaturalista moderno, el reduccionismo en la reconstrucción del derecho natural clásico y el reduccionismo justnaturalista impropio. ¿De qué nos habla el reduccionismo justnaturalista moderno? Este concibe a los derechos como los derechos del ser humano, en el estado de naturaleza y consiguientemente pertenecen al Estado y al derecho positivo. Habla de que los derechos naturales tienen una superioridad sobre el derecho positivo, ya que nacen del sistema jurídico natural superior y es previo al sistema jurídico positivo. Por ende son automáticamente universales, inalienables e imprescindibles. Después de una revolución nace una nueva constitución. Por ende, la evolución de ese estado o de esa sociedad cambia, pero en esa evolución no se transforman estos derechos naturales. Los seres humanos firmamos un pacto social con un objetivo central. ¿Cuál es ese objetivo central? Que se puedan proteger y garantizar esos derechos naturales, que son vinculados a la persona propia. Son derechos como la vida, la libertad de pensamiento, entre otros. Sin embargo, se pueden hacer 2 reproches a este reduccionismo. Uno es cuando confunde la moralidad. Mientras los intereses, valores o pretensiones de los individuos no sean vinculados en el derecho positivo, son solamente expresiones de un espíritu sin fuerza. Y mientras así permanezcan siendo un espíritu sin fuerza, entonces el Estado permanecerá siendo una fuerza sin conciencia. Y el segundo reproche es que carece de capacidad para asumir la historicidad de los derechos y su génesis en la realidad social. Ahora, el reduccionismo en la reconstrucción del derecho natural clásico. Este reduccionismo niega el concepto de los derechos fundamentales. Su función consiste básicamente en criticar al sistema, al normativismo. Este reduccionismo pretende, o más bien persigue los derechos buscando lo que es justo para ajustar las relaciones y las situaciones dentro de una sociedad. Sin embargo, es un reduccionismo que nos va a conducir siempre a un camino vacío. No solo por intentar construir una teoría de los derechos dándole la espalda a la realidad desde la que nacieron, sino también porque es individualista en el marco cultural. Razón por la que el derecho natural clásico fue sustituido por el derecho natural racionalista, y desde esta sustitución nacen los derechos fundamentales. Hablemos ahora del reduccionismo justnaturalista impropio, que habla de los derechos morales.
Ese apartado nos dice que los derechos morales no parecen estar incluidos en la cultura norteamericana de este siglo. También nos habla de que Hart viene a ser una de las primeras aportaciones para cambiar, o más bien, para pasar de un pensamiento moral a la metaética a mediados más o menos de los años 60. Sin embargo, sigue siendo inaceptable que se mezclen las dos categorías de derecho moral con derecho subjetivo y que se intente argumentar de los derechos morales con el concepto de los derechos subjetivos, sabiendo que los derechos fundamentales son la última fase que empieza desde la moralidad. Lo curioso es que ni las éticas prescriptivas ni ningún código elaborado por moralistas normalmente no construyen sus reflexiones hablando sobre esta idea de los derechos morales. Ahora, respecto a que no hay ningún texto con una suficiente reflexión sobre los derechos morales, quedan varias preguntas sin una verdadera respuesta convincente. ¿Qué preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos morales? ¿Pueden los derechos morales en algún momento convertirse en derechos jurídicos? ¿La propiedad, los derechos económicos y culturales son derechos morales? Y reitero que ninguna lectura nos va a dar una respuesta unitaria sobre estas preguntas. Sería más lógico hablar sobre los derechos morales como valores supremos o principios, tal como lo hizo la Constitución española. Hablemos ahora del reduccionismo positivista. Dentro del reduccionismo positivista hay dos modelos también, que pueden ser el modelo teórico o propio y el modelo práctico o impropio. El modelo práctico o impropio no trata de buscar una justificación para la falta de moralidad al construir el concepto de derechos fundamentales. En cambio, busca el servicio que pueden brindar los derechos para la protección de los individuos dentro de una comunidad. En este modelo de reduccionismo positivista, a su vez se pueden distinguir dos modelos. Entonces, en el primero se reconoce la falta de interés para abordar el tema y, como supone la aceptación universal, se dan por sentadas las bases teóricas, como ocurrió en la Declaración de la ONU de 1948. Y en el segundo, se pretende que existe una imposibilidad para alcanzar el fundamento de los derechos, como Kelsen o los realistas escandinavos, que hablan de argumentos teóricos para olvidarse de dicha fundamentación, y con esa negación solamente conducen al reduccionismo positivista. Pasemos al modelo teórico o propio. Este modelo habla de cuando se sostiene los derechos. Pasemos al modelo teórico o propio, que es cuando se sostiene que los derechos simplemente existen por la creación del derecho positivo, o no se toman en consideración o no se valoran las ideas éticas para formar la fundamentación de los derechos. El modelo teórico que más se aproxima a este reduccionismo es el de Rousseau, al hacer depender la existencia de los derechos a la voluntad general, pero no solo de una manera positiva, sino también de una manera moral. Este reduccionismo realiza el papel que tiene el derecho positivo frente a los derechos fundamentales. Esto se hace razonable siempre y cuando no se excluya la dimensión ética que se manifiesta en pretensiones morales con vocación de volverse derecho positivo. En conclusión, lo que en realidad supone este reduccionismo racionalista es la desaparición de los derechos fundamentales, y así, más que ser una reducción, es una negación. Bueno, a mí me tocó exponer las críticas y las negociaciones de los derechos. ¿Qué nos dice el libro sobre esto? Bueno, nos dice que cuando se incorporó el término de derechos fundamentales, se creó una serie de rechazos y críticas desde unas posiciones intelectuales que a veces llegaban a ser contradictorias entre ellas. Bueno, dentro de las negociaciones encontramos las negociaciones parciales, que son, en resumidas cuentas, unas tesis sobre el conocimiento de estos derechos que limitan a un sector el reconocimiento de estos mismos. Bueno, dentro de estas tres grandes corrientes de las negociaciones parciales encontramos la negociación liberal. Se empieza hablando por ellas porque es la más importante dentro de todo este sistema. Estas negociaciones liberales nacen a partir de un sistema burgués
en el cual el poder tiene como límite los derechos del hombre y del ciudadano, la libre autonomía de la voluntad, etc. Cuando se implementaron por primera vez como núcleo esencial de las negociaciones parciales, se le rechazaba porque se creía que eran excluyentes y cerradas. Todo esto porque se tenía miedo de que se vulnerara la libertad que habían venido manejando. La segunda de estas corrientes de las negociaciones parciales son las negociaciones democrática y socialista, las cuales al día de hoy tienen muy poco valor debido a la crisis política que están presentando los países del este. Bien, los países del este asociaban el término de derechos fundamentales con los derechos sociales y económicos que tenía cada persona. En este momento es más como una reliquia histórica este tipo de negociaciones. Bueno, el siguiente tema son las negociaciones y críticas totales de los derechos. Lo que pasa es que al analizar las posiciones negadoras de los derechos, encontramos que se vuelven de vital importancia para estos derechos, valga la redundancia. Dentro de las negaciones encontramos la negación conservadora de Burke. Edmund Burke, en su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, fue el primer crítico global sobre los derechos fundamentales. Por eso, él tiene un debate en el cual se plantean dos ejes principales. El primero es que no se respeta ni se da la importancia que se merece el viejo y buen derecho francés que está anclado a la historia. Por otro lado, dice que em, el carácter positivo, aunque es ideal para la declaración, no sirve para la práctica ni es eficaz. Otra de estas negaciones es la negación antimoderna. La negación antimoderna abarca un gran catálogo de posiciones a partir de la modernidad y no solo de la ilustración. Dentro de las negaciones antimodernas encontramos autores como Joseph de Maistre, el cual dice que la filosofía de la ilustración es una de las épocas más vergonzosas del espíritu humano. Según de Maistre, lo que cuenta son los derechos del soberano y de la aristocracia, a los cuales él denomina como radicales. Según Di Maestre, los derechos del hombre y del ciudadano como tal no existen, solo son una concesión de los soberanos. En la negación antimoderna encontramos también el realismo clásico de Villay. Villay critica los derechos fundamentales desde su punto de vista del significado de derecho como ius, el cual es buscar lo que es bueno frente a un caso en concreto. También nos dice que el derecho es tot dicaion, es decir, que es una proporción entre igualdad y armonía de reparto de los bienes. Para Villay los derechos son irrealizables y además imposibles de incluir en la idea de derecho. Dentro de las negociaciones y críticas totales del derecho encontramos también la crítica del romanticismo y de la escuela histórica. Este tema es muy vago para abarcar el tema que en sí estamos manejando de los derechos fundamentales, pero cabe resaltar que estas críticas dieron un impulso a los derechos fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales. Esta negociación romántica se sitúa principalmente en el pensamiento de precursores como Ham y de autores como Jacob, Moser, Hader, Müller y Schlegel, y se traslada a dimensiones más jurídicas al pensamiento de Savigny. Ya por último nos queda hablar sobre la crítica marxismo-leninismo. Marx decía que la negación de los derechos fundamentales se dio porque son considerados un instrumento de liberación del hombre. Marx, sin embargo, embarcó por esta vía toda una corriente de su propio pensamiento del lenismo y de sus secuelas pragmáticas en el gobierno de la URSS y de las demás fases en aquel bloque.